Buenos días, bienvenidos a esta conferencia, la participación de las mujeres en las operaciones de paz de la ONU. El día de hoy estaremos completando una más de las charlas dedicadas al ciclo de conferencias de paz. Y bueno, me permito presentar primero a la doctora Giselle Guadalupe Macías González. Ella es doctora en Ciencias, maestra en Impuestos y licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Educación Familiar por Enlace Occidente y licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Realiza actividades docentes e investigativas en el Centro Universitario de Los Altos, versando en la organización y dirección de negocios, así como en género y educación. Es integrante del Cuerpo Académico de Educación y Sociedad, de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, así como la Red de Investigadores en Empresas Familiares. Recientemente se interesa en los estudios sobre la empresa familiar y como una labor paralela impulsa vocaciones científicas tempranas. Y bueno, nuestra invitada también de esta mañana es la doctora Deinzú López de Lara. Ella cuenta con un doctorado y maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Sus áreas de interés son dimensión internacional de los procesos políticos, derechos humanos, política exterior, política ambiental, áreas naturales protegidas y estudios sobre mujeres. Se desempeñó como profesora de tiempo completo en la Universidad del Mar. Además, es integrante de la Red de Ciencia y Tecnología y Género, la Red de Politólogas, la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política, así como de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia y Política de la Universidad de las Américas de Puebla. Sean bienvenidos a esta conferencia de la participación de las mujeres en las operaciones de paz de la ONU. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a Aida Vargas y a Giselle por haberme invitado a compartirles esta investigación que estamos realizando en la Universidad de las Américas Puebla, junto con Secretaría de Relaciones Exteriores y también la SEDENA, CEMAR y Secretaría de Seguridad Pública. Es un proyecto que está financiado por la iniciativa ELSI y estamos ya recopilando toda la información y vamos a tener en breve, bueno, los análisis sobre estas bases de datos que hemos recopilado. Entonces, esta es una presentación de lo que hemos estado avanzando en la investigación, que es, digamos, el marco general en donde nosotros basamos nuestra investigación y sobre todo nuestro interés para basar, digamos, nuestro estudio, ¿no? La importancia, digamos, de integrar a las mujeres en las Fuerzas Armadas y en las operaciones de paz de la ONU. Entonces, espero que puedan ver mi pantalla. Aquí tenemos entonces esta presentación. Es muy larga, pero bueno, yo les voy a enseñar solo algunas diapositivas para que tengamos una idea de cómo está la situación de la participación de las mujeres en operaciones de paz, ¿no? Entonces, bueno, el resumen es que, bueno, vamos a presentar la dinámica de la participación de las mujeres en las OPs de la ONU, luego de la resolución 1325 aprobada en el 2000 en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se estipula que las mujeres deben de participar más activamente en los procesos de mantenimiento de la paz, con la presencia de más efectivos. Se revisarán los distintos países que han contado con una participación activa femenina en los cascos azules. México desde 2015 comenzó a enviar efectivos a dichas operaciones, pero aún su participación de las mujeres es marginal.
Discutiremos las razones por las cuales las mujeres son susceptibles de contar con una presencia mucho más positiva como efectivas en las operaciones de paz, en la construcción de la misma, ¿no? Aquí está un poco el índice donde dice, bueno, la importancia de integrar a las mujeres en las Fuerzas Armadas, los obstáculos principales, la incorporación a las Fuerzas Armadas, la resolución 1325, como esta América Latina, las mujeres en los cascos azules, los objetivos a futuro, la OTAN y las mujeres en las Fuerzas Armadas, que son las que más tienen tradición y experiencia en la participación, Medio Oriente, que también hay bastantes mujeres en operaciones de paz. Y bueno, entonces tenemos que, pues, ¿por qué es importante que las mujeres estén? Ahorita esta resolución 1325 ha tenido, pues, muchísima fuerza porque la han estado impulsando en bastantes países. Y bueno, porque históricamente la visión de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas había sido olvidada, a pesar de que siempre han participado, por ejemplo, en independencia en México, la revolución, etcétera. Siempre han sido como que no, el ejército es una institución puramente masculina, ¿no? Entonces las mujeres ahí siempre han encontrado una dificultad para su ascenso, para su inserción y su participación plena. Entonces, las mujeres pueden ofrecer un análisis y perspectiva del género dentro de conflictos militares y procesos de paz, por la estructural discriminación que han experimentado en su vida. Y dentro de los estados democráticos, las Fuerzas Armadas deben representar los valores de la sociedad, y uno de ellos es la equidad, ¿no? Y la igualdad. Ello implica reconocer a la otra mitad de la población, superando los estereotipos de roles de mujeres y hombres, para que sea realmente representativa de esos valores la institución tan vital para la seguridad colectiva. Las mujeres han mostrado interés en formar parte de las Fuerzas Armadas de su país y no debe ser olvidado. El pertenecer al ejército representa para muchas un honor, una posibilidad de servir a su patria y además es una alternativa profesional, ya que, bueno, sabemos que tienen a veces muchos beneficios, ¿no? En cuanto a seguridad. Y los obstáculos principales que hemos encontrado, bueno, es que históricamente la presencia de las mujeres en los ejércitos ha sido casi nula, a pesar de que cada vez son más las mujeres que pueden formar parte de las Fuerzas Armadas de sus países, existen todavía limitantes y obstáculos que no les permiten gozar de los mismos derechos y protecciones que a los hombres. Los principales obstáculos son los roles de género, la falta de políticas de equidad, falta de reclutamiento, impedimento dentro de las instituciones, por ejemplo, el techo de cristal, porque hay un ascenso restringido y un suelo pegajoso, que hay limitantes estructurales y culturales que siguen. Entonces tenemos también, obviamente, el acoso y la violencia sexual. Recientemente hubo varios escándalos en el ejército canadiense, por ejemplo, mecanismos de protección deficientes, ¿no?, a las mujeres. De esto, Dainzú, quisiera hacer hincapié y que nos dejes ver, en base a tu experiencia, ha sido entonces, podríamos decir, una coincidencia con los demás entornos que son distintos a la esfera o al entorno del cuidado que las mujeres, se asocia a las mujeres, ¿sí? Es lo mismo como cualquier escenario laboral. ¿O hay alguno de estos obstáculos es como más representativo? Yo te lo preguntaría. Y no sé, como decías tú, un ejemplo a nivel Canadá, pero a nivel internacional, Latinoamérica, el caso mexicano, ¿cómo se ve esto de los obstáculos? Pues son los mismos, se repiten. Esta parte de los roles de género, normalmente pues en el ejército están las enfermeras, están en partes administrativas y como suceden, como dices bien, Giselle, justamente en todos los ámbitos laborales y los sectores, entre más ves la jerarquía, menos mujeres hay, ¿no? Entonces hay se repite, digamos, el esquema fuertemente a nivel operativo y de inteligencia. Normalmente las mujeres casi no están mayoritariamente hombres, y en la parte de la jerarquía,
¿no? El ejército es sumamente jerárquico, más que cualquier otra, ¿no? Es una cadena de mando muy, muy estructurada, muy disciplinar. Entonces, justamente, pues, se repite y con este esquema del techo de cristal y el suelo pegajoso en este sector, y creo que con muchísimo más evidencia, ¿no? Al ser pues una institución que se creó de los hombres para los hombres desde siempre. La guerra y los ejércitos siempre han sido los hombres los que han estado acá. Pero ahora, el interés no es tanto, yo creo que lo importante aquí de la incorporación de las mujeres es su valía, no es tanto en irse a hacer un combate o cosas así, pues, porque pueden o no ser más o menos efectivas, digamos, en estos ámbitos, pero lo que se ha visto es que, y es una hipótesis que también tiene algunas comprobaciones negativas, porque las mujeres se ha demostrado que si están en operaciones de paz, en campos de refugiados o cosas así, las mujeres tienden a generar en los procesos de paz o de estabilización después de un conflicto armado, tienden, digamos, a dar más confianza a la población, que las víctimas, como sabemos, de los combates, bueno, de las guerras, pues son las mujeres y los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, a la hora que se quiere reconstruir, digamos, un país y llegan los cascos azules, es muchísimo más fácil, o eso es lo que quisiéramos pensar, que hay más confianza de que sea una mujer, ¿no? Porque no hay amenaza de violencia sexual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que haya mujeres que puedan estar en este proceso de reconstrucción, y porque pues generan más confianza o menos amenaza. Ahora, la investigación que hemos estado realizando nos muestra que muchas dicen que además están los impedimentos, ¿no? Y personales que las mujeres nos ponemos, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Que no puedo y no sé qué, pero que las mujeres no tienen ese reconocimiento, esa autoridad, no se les reconoce en muchos aspectos. Entonces, en las negociaciones de paz es muy complicado, hay muy pocas mujeres, porque no se le reconoce, no tiene una autoridad como que reconocida, ¿no? Sí, entonces sería lo idóneo, ¿no? Que no nada más en los trabajos de cuidado, de enfermería, de apoyo, de cuestiones emocionales, de reinsertarse, pues, o reincorporarse, perdón, a lo que es pues ya una vida un poco, pues, más tranquila, más homogénea, sino que también esa valía que tú señalas, doctora Ensu, de su aporte, ¿no? En las negociaciones, o sea, como parte de una lista de actividades, características que puede tener este tipo de negociaciones, o sea, porque pues viendo una mirada inclusiva, pues ella podría tener esa voz en la que pudiera dar pautas para un escenario distinto, así como la inclusión, darle esa participación, ¿no? A emitir su voz, a emitir su sugerencia en esa toma de decisiones conciliadora, ¿sí? O mediadora, que también pudiera ser un aporte desde su experiencia, desde su trayectoria. Claro. Y sí, digamos que eso un poco refuerza los roles, ¿no? Los papeles, digamos, que las mujeres se nos han dado, de ser más mediadoras ¿no? Pero sí, independientemente de eso, creo que sí las mujeres tenemos mucho que aportar a los procesos de paz, porque al final de cuentas somos las que ponemos a los hijos que se van a la guerra, a los maridos, y además somos las primeras víctimas, ¿no? Sobre todo en armas de guerra en África, pensemos, ¿no? De las violaciones sexuales que son un arma de guerra, ¿no? Entonces eso
Eso, bueno, en Bosnia, ¿no? En la parte de Sarajevo también tuvimos eso fue una estrategia de guerra por parte de los serbios con las albanas y fue pues realmente tremendo, ¿no? Entonces, la idea de la ONU es que haya cada vez más mujeres que puedan incorporarse a las negociaciones porque podríamos dar una visión más holística del problema, no solamente la parte de la securitización del problema, de que ya no haya armas, de que barricadas o no sé, ¿no? Pero sino también cómo debe de haber una reconciliación, ¿no? Después de una guerra. Por ejemplo, tenemos efectivos que han ido a Colombia, por ejemplo, ¿no? Yo conocí a una capitana de la CEMAR que fue a Colombia, en esta parte donde todavía hay una parte de la reconstrucción, ¿no? Bueno, Colombia tiene años, ¿no? Tratando de reconstruirse después de tantos años de guerra, y bueno, ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora para las Fuerzas Armadas mexicanas y los que han podido ir a estas operaciones de paz, ¿no? Y sí creo que a pesar de las resistencias, ahorita hay una especie como de cuotas que se quieren incorporar. Por ejemplo, nosotros entrevistamos mitad hombres y mitad mujeres, aunque las mujeres son las que menos han ido a las operaciones de paz, ¿no? Y han ido mucho más hombres. Y tenemos, bueno, todavía esa disyuntiva de cómo hacer que la cultura cambie. Entonces, este sistema de cuotas permite la llegada de mujeres, pero eso eventualmente lo que se espera es que jale un poquito a la cultura, ¿no? Y se vaya haciendo cada vez más común tener una jefa militar mujer, por ejemplo, ¿no? Y se vayan acostumbrando a que, bueno, no debe de haber esos, pero sí todavía los sesgos de género están muy, muy arraigados. Y por eso es todo un reto hacerlo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es más que nunca masculinizado y bueno, entonces les sigo compartiendo. El incluir a las mujeres en las Fuerzas Armadas ha sido el resultado de 4 vectores: el político, laboral, sociológico y el militar. Entonces, el político propicia el reconocimiento de las mujeres y la igualdad entre los ciudadanos. La laboral permite y acepta la igualdad con respecto al trabajo sin discriminación. Y el sociológico se asume una aproximación en los roles tradicionales que corresponden a cada sexo y una mayor equiparación de funciones y tareas. Y cuarto, el militar va propiciando una mayor profesionalización del personal y por lo tanto un modelo de carrera y un mayor atractivo de reclutamiento. Y ahí vemos fotos, ¿no? De muchas mujeres del ejército, bueno, el cliché ahí. Y bueno, la resolución 1325, México, bueno, desde el 2000 forma parte, pero fue hasta 2015 donde se animó a mandar efectivos de las operaciones de paz, hombres o mujeres, y se da esta primera resolución que reconoce las repercusiones desproporcionadas que sufren las mujeres y niñas por conflictos armados. Se reconoce la importancia de la participación de las mujeres con perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. Y aquí era mi presentación. Se han aprobado otras 7 resoluciones que destacan la importancia de las mujeres, que son las que siguieron después de estas, ¿no? Y bueno, en los conflictos, en el 2000, la pionera resolución del Consejo de Seguridad, la guerra repercute de forma distinta e hizo hincapié en la necesidad de incrementar la participación de mujeres en las conversaciones de paz. No obstante, desde el 92 hasta el 2011, solo el 9% de los negociadores en las mesas eran mujeres. Entonces, imagínense, pues eso es muy flagrante, ¿no? Ver esta situación. América Latina,
pues sí, durante las luchas emancipadoras ha habido mujeres, muy pocas que se han podido, identificar, digamos, ¿no? O pues que fue hace mucho, y también, ¿no? Ahorita estamos viendo y recuperando escritoras o cosas así que no sabíamos que tenían tanta fuerza. Y bueno, la participación de estas mujeres desde los movimientos de visibilización femenina en los años 60, 70 impulsaron esta presencia en las instituciones y promovieron el reconocimiento de su trabajo. Para la década de los 80, como les decía, se podía encontrar la participación de mujeres en todos los ejércitos de la región, como enfermeras y personal administrativo, y los procesos de democratización de los años 90 permitieron la reestructuración de las Fuerzas Armadas latinoamericanas con el reclutamiento voluntario, la mayor inclusión social y la creación de nuevos roles, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en donde podemos ver los diferentes países de América Latina, cómo tenemos el ingreso de las Fuerzas Armadas pues a las mujeres cuando se empieza a dar, ¿no? Vean, o sea, es desde los 1980, 2008, bueno, aquí 1953, o sea, ¿cuándo fue la primera? Y estamos trabajando con RESDAL también, que este es un atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe. RESDAL hizo el estudio de la incorporación de las Fuerzas Armadas de Uruguay, y ya tenemos el de Ghana y el de Uruguay, y es el tercero, va a ser el de México, ¿no? Entonces, RESDAL es la red de seguridad y defensa de América Latina. Está su sede en Argentina. Y bueno, pues es bastante nuevo esto, entonces sí hay que ponerle algún tipo de atención. Yo la había revisado esta, pero se me hace que es otra. Bueno, entonces tenemos, bueno, ministras de defensa en América Latina, sí ha habido, como pueden ver. Está Michelle Bachelet, que así empezó antes de ser presidenta, fue ministra de defensa en Venezuela, en Uruguay, ¿no? Tenemos varias ministras de defensa, y y tenemos también bueno, que Venezuela, bueno, yo quería actualizar esto porque pues no sé ahorita con la dictadura, de cómo va el asunto de las Fuerzas Armadas, pero Venezuela era el país que más mujeres tenía en las Fuerzas Armadas, y el resto de la región es alrededor del 7%, ¿no? México está alrededor de un 8%, 9% de participación de las mujeres. Y bueno, entonces tenemos también acá más de 36,000 mujeres oficiales y pilotos aviadores, coroneles, Sedena, digamos, reporta 25,000 mujeres, ¿no? En la CEMAR, pues poco más de 11,000 mujeres, pero es más chiquita, ¿no? CEMAR, los, bueno, pilotos, etcétera, pues son mínimas, pero bueno, ahí hay una foto de nuestras, y acá en México, bueno, pues un poco como me preguntabas, de la parte histórica, pues miren, desde 1910 hubo un grado de teniente coronel que le dio Emiliano Zapata a Luz Espinosa Barrera. En el 38, un decreto, el general Lázaro Cárdenas crea el cuerpo de oficinistas del ejército. En el 73 ingresan mujeres a la escuela médico-militar. En el 85 se integra el agrupamiento femenino con el fin de mujeres en la Sedena participaran en el desfile militar. Hasta el 94 se otorga por primera vez el grado de general a una mujer, o sea, hace 30 años, ¿no? 2000 por primera vez las mujeres realizaron el servicio militar nacional de forma voluntaria, ¿no? Entonces, como vimos en el desfile del 16 de septiembre, pues ya hay mujeres, ¿no? Pero pues todavía es un porcentaje. En 2007 se amplía el ingreso para las mujeres a planteles militares.
como la Escuela Superior de Guerra, el Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, la Escuela Militar de Ingenieros y la Escuela Militar de Transmisiones. En 2008 se incorporan mujeres a los batallones del Cuerpo de Policía Militar. 2010 se gradúan las 2 primeras mujeres del curso de mando y Estado Mayor General y las primeras oficiales de la Fuerza Aérea. 2011 se graduó la primera mujer piloto aviador. 2013 se graduó la primera mujer de la Escuela Militar de Ingenieros. 16 oficiales de artillería. 17 la Escuela de Enfermeras cambió su denominación por Escuela Militar de Enfermería y no de enfermeras, ¿no? Y admite así a los primeros hombres. Excelente. ¿Y esta cobertura se va a nivel central, Dainzú, o hay algunos territorios en específico donde, o centros o instituciones o universidades por estado que se identifiquen o que se puedan mapear para ubicar esta participación femenina? Lo que pasa es que los transfieren constantemente. Ellos no se quedan, pero lo que todavía estamos viendo en estos resultados es, esta es una muy buena pregunta de qué escuelas, ¿no? Tienen, ¿no? O atraen más mujeres, ¿no? De alguna manera visualiza, ¿por qué? Porque bueno, nuestro país es enorme, en varios sectores se puede dar que haya más vocación profesional para la Fuerza Armada de parte de las mujeres por la cultura de algunos estados centrales o del sur o del norte, o sea, nada más como un acercamiento a nuestra realidad mexicana, por aquello de que cómo se está conformando, si ya hay esta genealogía de mujeres, antecedentes que tú citabas, que ya se están recuperando, incluso de este cambio del nombre de las instituciones para dar esa apertura, tanto hombres para mujeres, ¿sí? En esa mirada de que pues podemos incluirnos. Ajá. Pues se sabe que muchos vienen de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? En general. Ahora no creo que sean la mayor parte mujeres en esos estados que atraen a muchos efectivos para hacer carrera militar. Creo que es más... Habría que profundizar más adelante, ¿sí? Sería que interesante que hay más líneas de investigación que se pueden aperturar gracias a la relevancia de estos hallazgos que ustedes están documentando. Ajá. ¿Dónde están, no? ¿Dónde están estas mujeres? Sí, muy bien. Pero bueno, como vemos es bastante reciente, ¿no? El asunto. Y aquí tenemos el Departamento de las Mujeres en Cascos, el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, desarrolló la Estrategia de Paridad de Género para el Personal Uniformado 1828, la cual busca lograr la verdadera diversidad e inclusión de mujeres dentro de los cascos azules, y se identificó que aproximadamente el 5% del personal militar policíaco y de los servicios de justicia son mujeres. Entonces existen causas externas, las cuales se dan dentro de los Estados miembros, e internas propiciadas por la estructura de las Naciones Unidas, y tenemos aquí, pues, militar, todos los elementos de las misiones de paz, como pueden ver, policía, militar, pues mujeres, es bastante la diferencia. Ven el militar 73,000 contra 3,000 mujeres, en la policía de 8,000 a 1,000, y igual en la policía militar de 81,000 a 5,000, ¿no? O sea, sí, la brecha es bastante grande, y eso es lo que quiere resarcir pues la ONU, ¿no? Para darles oportunidad. Ahora, en los países en donde hay, como mencionabas de otros sectores laborales, lo que yo estuve estudiando, por ejemplo, en las universidades, en el SNI, en las empresas, ¿no? Hay del 40% no logra pasar, ¿no? Es como el tope máximo que hemos visto que haya bueno, las directoras de empresas obviamente no son como
Una tercera parte, Ajá, o si menos, es que, ¿no? o menos, sí, Sí. es que en Entonces, algunas poblaciones, sobre todo de las ajá, micro puede ser, ¿sí? Por sí, el tamaño de empresa. en las microempresas total, esas son las donde están la mayor cantidad de mujeres porque necesitan Autoempleo, flexibilidad de horario, necesitamos eh, conciliar. conciliar esta vida trabajo, el trabajo, vida personal, y se me fue la idea que te estaba diciendo, pero En esa comparativa de que en otras instancias y en otras instituciones que si era paralela la participación sí, femenina pero o si es una brecha más, más amplia, ¿verdad? En el caso de las Fuerzas Armadas. sí, pero hemos visto que en países como Noruega y estos países donde las mujeres han incursionado más en las Fuerzas Armadas, hay un tope. O sea, las mujeres mismas no ven conciliador esta vida, ¿no? De la vida yo creo que cada vez va a haber más, porque hay cada vez más mujeres que no quieren tener hijos y familia, etcétera. Entonces, pueden incursionar, pero lo que encontramos es que las mujeres dicen, no, si tengo hijos, no puedo irme a una operación de paz, olvídalo, o sea, no. Y los hombres ni se lo cuestionaban, pero hay muchas mujeres jóvenes y solteras, ¿no? Que quieren ir a las operaciones de paz, ¿no? Hay mucha voluntad y los hombres, pues todos dicen que no tienen impedimentos y las mujeres todas decían que era la familia, ¿no? Para irse a una operación de paz. Entonces hay un tope máximo porque llega un momento en que ya las mujeres no pueden participar por este esquema del cuidado y La del maternidad y de la atención a otras personas de su familia, ¿no? Que sí, ellas tienen que llevar esa, en su manera de tradicional, pues de atender, ¿no? Como dices tú, probablemente los varones fácilmente se incorporan en dinámicas laborales que les requieren su tiempo. Y acá el tiempo es vinculado con la familia, entonces no es tiempo personal, ¿sí? no, De sí, alguna manera sí, se incorporan. sí, exacto. Entonces hay una limitante de las propias mujeres que no entran mucho a este mundo porque pues les hace que se les quite tiempo para desarrollar, digamos, ¿no? Su vida familiar, ¿no? Y sus responsabilidades, ¿no? Que tienen como en las familias. Entonces, bueno, los objetivos del futuro que quieren para el que las mujeres alcancen es que para el 2018, es que ni le alcanzo a ver muy bien, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, en el 12%, para el 2019 un 16%, y que para el 2010, 28 allá, no alcanzo a ver. Pero bueno, 25 30%, más o menos, de 25 en 25%. adelante. Ajá. Yo uso lentes, ¿no? Ya, 25%, No, pupilente, no te 30% preocupes. y 30%. Entonces, sí, esa es la tirada, digamos, ¿no? Pero como ven, pues no, o sea, esto no pasa más del 30%, ya no, ya hay una limitante porque hay otros países, digamos, que lo hemos visto, por ejemplo, en la OTAN, autorizado a mujeres para combatir, pero dice, bueno, por ejemplo, en el 2000, que queda mucho camino por recorrer en esta alianza atlántica. Tenemos aquí, por ejemplo, el porcentaje de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN. Tenemos Hungría 20%, 16, 15, 16, 15, 10, 11, Turquía 1%, ¿no? Entonces, o sea, llegar al doble de esto es todavía un gran reto. Entonces, por lo que respecta a la presencia, apenas las mujeres representan 10% del total de miembros del conjunto de países de la OTAN frente al 7.1 en 99. Entonces, vean lo que ha subido, o sea, 3 puntitos en tanto tiempo, pero apenas el 9% de las mujeres tienen rango de general de brigada o superior y el 13% es comandante o coronel y el 14% es teniente o capitán. En la OTAN, o sea, en México
no estamos en el 5%, cosas así. Aquí tenemos también, bueno, estas mujeres que han sido en cargos importantes, ¿no? En las Fuerzas Armadas de Bosnia, de otras mujeres muy destacadas en esto, que son pues desde el 18, o sea, tampoco es que tiene mucho tiempo esto. Noruega es uno, como les decía, uno de los países que es el primer país en permitir a las mujeres participar en todas las misiones de la OTAN, y es un avance importante, y esta mujer, Louise de Dichen, se convirtió en la primera mujer en unirse al comité militar de la OTAN, ¿no? La que vemos en la foto. Estados Unidos tiene una tradición también bastante amplia de guerras, entonces, bueno, las mujeres no, tampoco es que han sido muy destacadas, pero bueno, en la guerra de independencia obviamente seguían a sus esposos, ¿no? Las Adelitas, ¿no? Una mujer que se disfrazó de hombre para poder combatir, ¿no? Al enemigo. En 73 termina el reclutamiento obligatorio en Estados Unidos. Las mujeres representaban el 2% de las fuerzas enlistadas, y en el 2018 el 16% de las mujeres y el 18% en el cuerpo de oficiales eran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va un avance. Tenemos las oficiales, los Navy officers, los marinos, ¿no? Todo esto Air Force, ¿no? Que es como los que más tienen. Bueno, en 2018 contaba el ejército con 776 soldados y 96,000 civiles. Tenemos, y bueno, acá empezamos a hablar del tema del acoso sexual. En México no está registrado, no digamos que no pasa, pero no hay como registros públicos sobre esto, pero Estados Unidos sí. Y bueno, que en los últimos años, como hemos visto en todo, ha aumentado las denuncias por acoso sexual dentro de los cuerpos de seguridad. Vemos en el 2016, de las 4 ramas del servicio del ejército en Estados Unidos, se registraron 14,900 casos de contacto sexual no deseado. En el 2018, en 2 años, solamente 20,000. Y las mujeres entre 17 y 24 tienen mayor riesgo de sufrir acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, y ese es un tema, pues obviamente, que disuade a las mujeres, ¿no? No, pues de acuerdo, o sea, qué difícil, ¿no? En lugar de ver esa tendencia de ascenso, de mayor participación, pues esto no deja más, o sea, ponémonos en los zapatos de una que tiene ganas de hacer carrera profesional en la Fuerza Armada, y con estos escenarios que de alguna manera, como dice, están documentados, ¿sí? De que pues están atentando contra su vida, pues no es un escenario propicio para poder desenvolver. Entonces, por lo tanto, se necesita esta certidumbre de que pueden desarrollarse en estas áreas, pero con esa certidumbre de cuidado, ¿sí? De seguridad, de desenvolverse, porque imagina, tan solo esto después siguen entonces perpetuando, y es un escenario perfecto para continuar con esas discriminaciones, esas acosos, ¿sí? Y esas violaciones a su integridad, a su persona. Sí, entonces, pues bueno, lo que se solicita es que tengan protocolos, ¿no? De acoso para denuncia, etcétera. Pero bueno, sucede lo que sucede en todas partes, ¿no? Donde pues no quieren exponerse a que no les crean, a que son complejísimos investigaciones, de testimonios. Entonces se vuelve muy complicado para las mujeres poder denunciar, pero bueno, obviamente ha aumentado también el asunto de las denuncias. No es que no existían, porque aumenta el número de mujeres en número, y además también porque se vuelve cada vez menos normalizado, se tolera cada vez menos este tipo de situaciones. Antes las mujeres no sabíamos que eso era acoso.
O sea, ¿no? Pensábamos que era normal y que era así la vida y ya, ¿no? Pero ahora sí tenemos información y todo, entonces ahora, obvio, las mujeres pues se dan, pues denuncian porque ya detectan este tipo de actitudes, ¿no? Como el acoso, etcétera, las detectan y entonces las denuncian. Entonces es por eso que también hay una mayor cantidad, va creando confianza a las mujeres y lo denunciando y que ven que suceden las cosas. Pero ya se imaginarían, o sea, imagínense a la primera mujer que se atrevió a acusar a su jefe de acoso sexual. Imagínense en el ejército de Estados Unidos. O sea, qué valor, o sea, porque te estás metiendo con los meros meros, ¿no? O sea, entonces, sí es realmente una situación en la que disuade, pero al mismo tiempo creo que estas denuncias hacen avanzar también el asunto, ¿no? Para que los hombres cada vez también reconozcan que estas actitudes no son correctas, ¿no? Y no van a ser toleradas o impunemente. Entonces, tenemos los avances y retos. Países como Canadá y Alemania han sufrido presiones externas para que se concrete la igualdad. España y Portugal tuvieron progresos significativos. Se eliminó la prohibición del desempeño de las mujeres en las funciones de combate en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Y aunque se han declarado constantes casos de acoso y violencia sexual, la integración de las mujeres en algunos países es un proceso real, no solo formal, en otros es solo simbólico, ¿no? Como yo diría, Y bueno, tenemos aquí Medio Oriente, que es también interesante. Bueno, ahora vemos, ¿no? El cuento de la criada de Margaret Atwood, que se ha, personificado en Afganistán, y bueno, tenemos que se han hecho varias enmiendas a la legislación en Arabia Saudita, que bueno, apenas pueden ir a estadios de fútbol, que conduzcan, y bueno, que sirvan en las Fuerzas Armadas, pero bueno, imagínense con esa ropa. Siria sí tiene una tradición ya desde que empezó la guerra. Las mujeres se ofrecieron como voluntarias, 10,000 mujeres, unas son transferidas a las primeras líneas de servicio y otras son como auxiliares y no tienen como opción caer como prisioneras, por ejemplo, ¿no? Ya que sufrirían abusos sexuales por parte de los terroristas captores. Entonces, ahí hay una doble, digamos, riesgo, ¿no? Para las mujeres que entran al combate, que tenemos el caso de Siria, que lleva 10, 15 años en guerra, y que las mujeres dijeron, no me voy a quedar sentada cruzada de brazos viendo, yo también quiero participar, defender mi país, mi lugar, mi ciudad, ¿no? Miren la destrucción. Y bueno, Bashar al-Assad tiene a sus mujeres guerreras también, creó una unidad de élite formada exclusivamente para mujeres para promover el papel de las mujeres sirias y demostrar que eran capaces de tener éxito. En 2015 combatieron 800 mujeres soldados en los bastiones rebeldes de Damasco. Esta es una sociedad que siempre me ha causado un poco de duda porque no, son unas mujeres también que, bueno, las han estado, se crearon como un grupo ellas, ¿no? De ejército y se han entrenado, etcétera, etcétera, para defender unidades de defensa de la mujer, ¿no? O sea, en el sentido de que ellas pueden estar defendiendo en donde estén los niños y las mujeres, ¿no? Y no caer en las manos de... Y bueno, las conclusiones, bueno, el ingreso en papel, debido a la presión internacional, muchos países han abierto sus puertas a las Fuerzas Armadas, pero no cuentan con las mismas posibilidades de ascenso a puestos de mando. Su papel continúa siendo secundario y bajo supervisión masculina. Pero techo de cristal, como ya decía, la presencia de las mujeres
las Fuerzas Armadas es un hecho, pero no cuentan ya. Los retos: existen muchos obstáculos para las mujeres en las Fuerzas Armadas: el acoso y violencia sexual, falta de perspectiva de género dentro de las instituciones, mecanismos deficientes para juzgar la discriminación, acoso y violencia. Y la paradoja es que la situación actual de las mujeres dentro del ejército resulta paradójica, ya que no representa los valores de las Fuerzas Armadas y de los países democráticos, ¿no? Pero bueno, como yo pienso que va a haber un avance hasta un cierto límite, como lo hemos visto también en otros sectores, que no puede pasar de ahí, porque ya a las mujeres ya no les interesa más, ¿no? Integrarse a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues primero es la integración, la inclusión, luego que haya condiciones, buenas condiciones para que las mujeres se desarrollen en plenitud, y además que las mujeres puedan tener puestos de mando, que es ahí donde yo pienso que las mujeres podríamos participar e influir de manera muy positiva en los conflictos armados, ¿no? Y para la construcción de la paz. Sí, claro, estas instituciones de poder, o sea, que son parte de nuestro entorno como nuestro ámbito donde nos desenvolvemos y donde probablemente se enfatizan más estas cuestiones de discriminación, de orden, pues nos propicia un espacio donde podemos desarrollarnos, como habías dicho, y creo que ese aporte, esa mirada, incluso interseccional, esa perspectiva interseccional donde dejemos ver esas multidiscriminaciones que tuvieran las mujeres, raza, género, identidad, clase, en las cuales independientemente pudieran desarrollarse, pero sí necesitamos, y ese aporte se pudiera visualizar, o sea, incluso ellas podrían dar esa mirada interseccional de participación mediadora. Sin embargo, como lo ha señalado, sigue siendo un escenario donde no se da certidumbre, no se da confianza para poder llegar a esta participación femenina. Entonces, creo que la tarea ahí está, la mirada internacional es valiosísima, como nos dejas ver cómo se dan estas trayectorias de mujeres y cómo se van incorporando, en qué áreas y en qué ámbitos, ¿sí? Cuáles son sus características y, como dices, probablemente pues hemos levantado más la voz actualmente y pues no dejamos que otras circunstancias como son este tipo de violaciones a nuestros derechos humanos, pues nos ataquen, sino que también a través de esta participación interseccional, yo diría esta participación femenina, podemos dar ese aporte. Y wow, Dainzú, agradezco tremendamente esta mirada. Nunca creí que pues esta área, ¿verdad? Donde las mujeres también podemos desarrollarnos y hacer incluso yo diría hasta brincar, ¿no? Si mi objetivo de vida está desarrollado con este contexto de paz, puedo llegar a brincar, como dices, ese porcentaje o ese ciclo de vida que maternidad, no maternidad, cuidados y demás, yo puedo agendarme, yo puedo trazar mi trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas, si yo quiero así desempeñarlo, y pues la sociedad me tiene que dar esa posibilidad de desarrollarme, de darme justicia, y yo colaborar en este entorno. Así es. Muy bien, pues no me queda más que sumarme a este agradecimiento, la participación de estas dos grandes investigadoras, la doctora Dainzú y la doctora Giselle, quienes nos aportan desde la perspectiva de género un camino diferente hacia la paz. Y a todos los que pudieron seguir esta transmisión, muchas gracias. Sigan pendientes de nuestras redes oficiales para el calendario de actividades. Que pasen un excelente día. Gracias. Muchas gracias.